Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Soleada, por lo menos. Buenos días, Juan Carlos. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, Yair, ¿cómo Hola, vas? Juan Carlos. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, el día de hoy vamos a arrancar, como siempre, revisando pues los avances que tengan y las preguntas, resolviendo las dudas que tengan acerca del laboratorio. Entonces, lo primero que me llama la atención es que muy pocos han enviado la imagen, ¿no? Para que yo la mire y la revise, ¿no? Entonces, como les dije, no era obligatorio, sin embargo, pues sí era muy recomendado. De la mayoría que han enviado, de los dos cursos de laboratorio, he visto que pues hay que hacer unos cambios, ¿sí? De la estructura, ya que se están proponiendo estructuras que no van a ser, primero que todo, analizables en el programa y segundo que todo, salen del alcance o están demasiado pequeño el alcance del análisis. Entonces, bueno, esa parte pues quería comentarles por ahí, aunque no es obligatorio, pues sí es muy recomendable, ¿no? Por otro lado, espero que se hayan dado cuenta que hice un cambio en la entrega de la tarea. ¿Se dieron cuenta? ¿No? La entrega de la tarea ya no es para hoy, queda aplazada, entendería que sería para el domingo, el lunes, no me acuerdo. Les di el mismo tiempo que les di a los otros chicos para entregar el aplazamiento, o sea que sería 3 días, creo que es para el lunes, ¿no? Entonces, esto no es con el ánimo de que pues se relajen y el domingo vengan a hacer toda la carrera y presenten, sino es con el ánimo para que tengan más tiempo de esta sesión, que es de revisión, a corregir y a entregar la tarea o el laboratorio correctamente, ¿no? Entonces, pues voy a mirar cuál es el resultado pues, de esta sesión y con eso pues tomaré alguna decisión para la próxima entrega, ¿no? Entonces, bueno, no siendo más, pues los escucho. ¿Quién quiere presentarme? ¿Quién quiere mostrarme lo que ha hecho, las conclusiones que ha llegado? Y bueno, vamos mirando pues el trabajo, ¿no? Pues no todos a la vez, que no los oigo. Juan Carlos. Dime. En el programa, como ya tenemos el peso de la estructura, para la parte de carga muerta solo tendríamos que considerar dependiendo del tipo de losa que tengamos, ¿no es cierto? Claro. Y O sea, también, dependiendo, pues si tú en SAP le estás diciendo que SAP considera el peso propio del elemento como tal. Si le estás diciendo que eso, pues sí, solamente debería ser de la losa. y para la carga viva tenemos que usar los factores de carga. O sea, si queremos hacerle ya para meterle en el Easy Statics, le metemos ya con el factor de carga o le metemos solo la carga que ya nos da. El factor de carga de las combinaciones de la NEC. Combinaciones, ajá. Usamos No, combinaciones. No. no. Recuerden que yo no les dije que hagan combinaciones, solamente apliquen carga. Calculen y apliquen directamente carga muerta, carga viva y carga sísmica. Nada más. Ya. Sin factores de mayoración. Una pregunta, Juan Carlos. Si yo le hice con combinación, ¿tendría que cambiar o le dejo así? Si tú le hiciste, ¿qué? Con combinación de carga. O sea, yo hice con las combinaciones del NEC. Bueno, si ya lo hiciste así, pues explícame en el informe que pues hiciste combinaciones, no tendría ningún problema, ¿ya? Ya. Cualquiera de las dos. O sea, o sea, la idea era que pues no tengan que investigar más que las cargas, pero si ya le hiciste como combinaciones, fuiste un poco más allá de lo que te pedía. Entonces, está bien, está correcto. Juan Carlos, yo tengo una pregunta. Para las cargas sísmicas, tenemos que ponerles esas como cargas laterales, ¿no es cierto? Sí. Según la NEC. Ujú. Lo que no entendía muy bien es cómo determinar mediante la NEC eso todavía.
No sé qué factores tengo que usar ni... ¿Y ya leíste la NEC? ¿Qué capítulo está la parte de la parte sísmica? Hay una parte en cargas no sísmicas que habla un poquito y de ahí está el capítulo de cargas sísmicas en las que está todo detallado. ¿Ya? Entonces, no sabía bien cómo hacerle el cálculo de la carga sísmica en sí. Ok. Pues bueno, ahí en la NEC realmente me parece que está, pues, no está complejo de entender. Sin embargo, lo vamos a ver un poquito rápido, ¿les parece? Déjenme ver. Gracias, Juan Carlos. Vista del libro impar, vista del libro. No sé cómo hago para... Ah, ya, creo que es así. No. ¿Están viendo este documento? Sí. Listo, entonces las cargas sísmicas se definen realmente bien sencillo, ¿no? Yo cojo aquí y determino qué zona sísmica estoy con este mapa. Este mapa me va a decir, ¿sí?, en qué parte de Ecuador estamos. Entonces aquí fíjense que Quito es punto 40, que es más o menos este color anaranjado, tomate, no sé. 0,40, y el 0,40 es el factor de zona de amenaza sísmica 5 y el factor Z de 0,40. Entonces con eso van a escoger un tipo de suelo, escojan el que sea, puede ser el tipo C, y entonces hacen este intercepto en cada una de las tablas. Entonces el factor F sub A, ¿sí?, con tipo C y zona sísmica 5, pues es 1, 2. Entonces FA 1, 2. De ahí se van a desplazamiento en roca, el factor F sub D, el 5 y 2, F sub D es 1.3, ¿no? Y así, ya borré sin querer, a ver, puedo darle atrás. Y así se van a cada una de las tres tablas que hay, F sub S, C 1.3, ¿listo? Entonces ya tienen Z, F sub A, F sub S, F sub D, y pues hacen este espectro. Entonces, este es Z.4, F sub A ya lo tienen, y este N, o eta, realmente es eta, ¿sí? Aquí en la norma dice que N, ¿sí?, es la razón espectral que no sé qué cosa, y que es, por ejemplo, si estuviéramos haciendo para Quito, que es una provincia de la sierra, pues eta es 248. ¿Sí o no? Entonces, aquí con esto, ustedes ya tienen pues lo que sería este gráfico. Entonces, calculemos, por ejemplo. Entonces sería 2.48 por 0.4 por F sub A, que dije creo que era 1.2. ¿Sí o no? Entonces, este valor de aquí, esto es 1.19. ¿Ya? Y aquí, esto es recto hasta este punto, que es este periodo. Entonces, que es 0.55 por F sub S, creo que era 1.3, por F sub D, que era 1.2, entre 1.2. Entonces, este valor es 0.71, 72. Y de aquí, pues aquí está esta ecuación. Este ya lo tienen, este ya lo tienen, este ya lo tienen, este ya lo tiene. Este R está aquí también en la norma. Dice que R es 1 para suelos tipo ABC. Entonces, esto es 1. Y este T, pues es los valores que ustedes van a poner.
Entonces aquí ponen valores de 0 a 3 segundos, cada 0.01 segundo, llenan la tablita y hacen esto es una función. ¿Qué es esta función? ¿No es verdad? Una vez que tienen ya la gráfica, pues lo único que tienen que escoger es su periodo. Entonces, con esa gráfica, aquí el código les dice, bueno, usted puede escoger el periodo estructural, por acá abajo aparece, este es el espectro que no les interesa. Y aquí está, miren, aquí está cómo se determina. Este es el factor, ¿no? Realmente, este es como el esquema de cómo deben hacer el análisis, pero bueno. Entonces, digamos que aquí lo único que les dice es, más abajito, aparece esto. ¿Me ven? Esto. ¿No? Entonces, esto es prácticamente lo que la fuerza sísmica, esta ecuación de aquí, es la fuerza sísmica. Esto es el sismo. ¿Sí? Y entonces, ustedes van a multiplicar el S sub A por T sub A por W. Entonces, este factor es, en la gráfica, que ustedes tenían así, pues ustedes van a identificar el periodo de vibración de su estructura, T sub A, y van a leer en la gráfica cuál es el porcentaje de G, que es este valor, y lo van a multiplicar por el peso de su estructura. Nada más. Esa sería prácticamente la ecuación. Entonces aquí aparece cada uno de estos parámetros, ¿sí? Y aparece en el código como se los calcula, ¿no? Entonces, ese T sub A aquí aparece, ¿cómo se lo calcula? Entonces, por ejemplo, supongamos, yo tengo una edificación que tiene de alto desde el suelo hasta el piso superior, tiene 9 metros, supongamos, 9 metros, ¿sí? Y esta estructura es de concreto, con vigas y columnas de concreto, ¿ya? Entonces me dice la ecuación que el periodo T sub A de la estructura va a ser igual a C, y entonces ahí es donde yo tengo que venirme a la tablita de acá más abajo. ¿Ya? Entonces, donde dice que C va a depender del tipo de estructura. Entonces, tengo un edificio de pórticos de hormigón, que es sin muros estructurales ni diagonales. Aquí no veo, solo son vigas o columnas. Entonces, C es 0.0, aquí, 0, vamos a ver, voy a mover un poquito. Ya. Entonces, C es 0.047 por, que eso es C sub T, por la altura desde la base, que es 9 metros, elevado a la 0.9. Entonces, hagámosla por la altura elevado a la 0.9. Entonces, ¿no mi sería CT elevado a la H que está elevado a la alfa? no, C sub T
elevado a la h. Ah, esa ecuación está mal. Esa cuestión, pero bueno, hagámosle a ver qué parece, ¿no? Elevado, pero la verdad esa ecuación está mal. Juan Carlos. No, esa ecuación está mal. Ese periodo no puede dar 2 por 10 a la menos 10. No, eso está mal, ¿ya? Entonces es así, tal cual. C sub t por h elevado a la alfa, ¿ya? Entonces, si ustedes lo hacen así, eso les va a dar que el t es igual a 0.33 segundos. Y ya. Entonces, voy a mi gráfico. Recuerdan que en el gráfico que yo tenía antes de la aceleración, pues me daba que este punto en donde dejaba de ser plano era 0.70 y algo. A ver, aquí lo tengo. 0.72 segundos. Lo que quiere decir, pues, que 0.33, pues, está como por acá. ¿Sí o no? Y entonces, mi S sub A para un periodo de 0.33 es igual a 1.19 veces la gravedad multiplicada por el peso de mi estructura. Entonces, de ahí tengo pues que estimar el peso. Entonces, yo saco el peso de la estructura, el peso del edificio como tal, ¿sí? Y eso es mi carga sísmica. ¿Listo? Y eso es B. Entonces, yo le voy a poner aquí B. Y ya. Eso sería todo. Y Juan Carlos, una pregunta, ¿eso es una carga puntual en el punto más alto de la estructura? Realmente no, pero lo vamos a hacer así. Ya, ese valor que nos dé como una carga puntual en el extremo. Sí. Ya. Y otra cosa, si mi estructura no sé dónde está exactamente porque yo usé una que encontré en internet, ¿puedo Pues decir que le sí. asumo que está en algún lado? En Quito, así. Sí, dices que está en Quito, en Manta, la ciudad que te guste, en donde quisieras estar si no estuviéramos en pandemia. Ya, ¿Ya? dale, gracias. Dale. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Realmente, pues, es muy sencillo. Solamente es hacer la gráfica y ya. Juan Carlos, Dime. en el caso de que, yo qué sé, en un puente, por ejemplo, que une dos edificios, ¿la carga sísmica tomaría la altura del puente o del edificio? ¿O de cuál de los dos edificios que le conectan? O sea, si la pregunta es, ¿estoy haciendo un puente que une dos edificios? Entonces la respuesta es, toma un edificio como tal. No tomes el puente, porque ahí el problema es que es muy difícil, no se hace así la carga sísmica. Entonces, por eso les decía que tomen una estructura de una edificación, pues que se esté construyendo para la foto o para el análisis. ¿Ya? Listo. Yo no tenía una pregunta más, Juan Carlos. SW en ANEC dice que es la carga sísmica reactiva, pero tú dijiste que es el peso de la estructura. ¿Cuál Sí, de los dos entonces? ¿O es el mismo? ¿Te refieres al mismo? es lo mismo. En Ah, la ya. nota le llaman carga sísmica reactiva. Ah, ya, Pero ya. cuando vean sismos, se van a dar cuenta pues, que la carga sísmica reactiva es el peso muerto de la estructura. Eso es lo que Ya. mueve la estructura. Y Juan Carlos, una pregunta. Dime. En el informe dice que pongamos, creo que es los incrementos de las cargas cuando le ponemos las cargas laterales. Pero tú nos pediste que calculemos ¿cómo se llama esto? ¿Cómo fue el nombre? Las derivas de la estructura. Hacemos las dos cosas. Ujú, O sea, lo que dice el informe le ponemos también la deriva. ujú. Ya.
porque cuando leí lo que nos pedían, yo pensé que no nos pedía la deriva. No, sí, es la deriva. Es que creo que dice incremento de... Sí, o sea, vamos a determinar si esos edificios cumplen con la deriva. La deriva la hacemos con todas las cargas, ¿no es cierto? Muerta, viva y sísmica. Tal cual. Muy bien. Ya. Aquí está lo que te decía, dice porcentaje de incremento de la deformación y carga. Entonces el incremento en la deformación es la deriva, ¿no es cierto? Correcto. Eso quería preguntarte por lo que estaba leyendo, lo que pedía en el reporte. Sí, el incremento en la deformación pues es en formato deriva. Y lo que dice esto de en estos elementos respecto a la carga experimentada únicamente por la carga muerta. O sea, tú tienes carga muerta, carga viva y carga sísmica, ¿sí o no? Entonces tú calculas la deriva considerando las tres y miras cuál es el incremento si solamente calcularas con la carga muerta, que sería solamente el peso de la estructura sin usarse, sin nosotros adentro, sin sismo tampoco. Entonces, ¿cuánto incrementa el efecto de que se esté habitando la estructura, ¿sí? Y que exista en esa estructura habitada un sismo, que es lo más seguro, ¿no? Lo más seguro es que nos coja el sismo mientras estamos en las edificaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero ver, cuánto es lo que se te incrementa. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces las conclusiones, ¿alguna cosa que me quieran comentar, que me quieran mostrar de cómo va su trabajo? Qué buen día que está haciendo hoy. ¿Nada? ¿Cómo van en el porcentaje de avance del trabajo? Si lo evaluaran de 0 a 100, ¿en qué porcentaje vas, Joana? En un 60. Mauricio. Yo en un 50 porque también me faltaba esto, no comprendía bien lo de las cargas sísmicas. Ya. Kenneth. Y De igual forma, un 50, porque también falta esto de las cargas. Bueno, entonces tengan en cuenta que también tengo horarios de atención, ¿no? Entonces, si no comprendían esto de las cargas, pues métanse también a mis horarios de atención para que podamos conversar puntualmente, ¿no? Entonces, esto es de investigar, ¿sí? En el laboratorio ustedes van a tener que investigar muchas cosas, ¿sí? Y pues obviamente pueden preguntarme a mí, pero espero que no se queden, digamos, que pase una semana y que apenas
me estén preguntando estas cosas, ¿ya? Entonces yo esperaría que a la semana ya tengan, como les decía al inicio, un buen porcentaje, un 90. Entonces, esto de las cargas es prácticamente una de las partes iniciales. Y más preocupante es pues de que ayer algunas personas me han enviado apenas la estructura. Entonces, ¿qué supondría yo de estas personas? Pues de que tienen 0% de avance, ¿no? Bueno, digamos 10 tienen la estructura. Entonces, no se relajen, ¿no? No se relajen, trabajen en su laboratorio y bueno, entonces no se olviden que la entrega queda para el lunes y bueno, espero que pues en estos últimos días les rinda su trabajo. ¿Listo? Entonces, pues si no hay más preguntas, no quieren mostrarme alguna otra cosa, pues podemos dejar ahí. Entonces, ustedes me dirán, ¿hay alguna pregunta, algo más? No creo, Juan Carlos. Bueno, entonces nos vemos de aquí el próximo laboratorio. Que tengan un excelente resto de día. Aprovechen a caminar, que está soleado, eso voy a hacer yo. Y nos vemos en el próximo laboratorio. Que estén bien, cuídense. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Gracias, Juan Chao, Carlos. Chao, Gracias. Juan Carlos. Gracias, nos vemos. Chao. A ustedes. Chao.